Muy buenas. Hoy, en Heterodosias, otra manera de contar la historia, quiero recuperar la figura de Benjamina Millar Díaz, fotógrafa y relojera, injustamente olvidada como tantos otros heterodoxos que ha parido este amnésico país nuestro. Benjamina Millar, 1888-1961. Una profesional de la fotografía en la Asturias profunda. Hasta época reciente, la presencia de la mujer en la historia de la fotografía en España ha sido escasísima. En el siglo XIX, muy pocas mujeres aparecen citadas como fotógrafas profesionales. Madama Fritz, extranjera que trabajó en España en la década de 1840 a 1850, la almeriense Amalia López Cabrera y las catalanas Anais Napoleón y Dolores Gil Pardo. En esos años, la poetisa Eulalia de los Llanos dedicaba el poema Daguerrotip al feliz descubrimiento de la fotografía. En la segunda y también exigua generación de fotógrafas, las nacidas a finales del mencionado ciclo, se encuentra la única que se dedicó de manera profesional a la fotografía en Asturias antes de la Guerra Civil. Benjamina Millar Díaz. Aun siendo una de las personas más recientes entre las reseñadas, apenas podemos desgranar unos datos sobre su vida, pues la discreción que la caracterizó y la desaparición a su muerte de documentación familiar no nos permitirá realizar más que un mínimo esbozo biográfico. Benjamina Millar Díaz nació en Corao a las 7 de la tarde del día 9 de agosto de 1888, hija del relojero Roberto Millar Álvarez y de María Manuela Díaz Montero, aquel de Corao, y esta natural de Santiago de Juvenacos, Lugo. Como su tía Ramona Díaz Mariño, viuda de Roberto Frasinelli Burnit y madrina de bautismo de Benjamina. Fue padrino un buen amigo del padre, el adinerado empresario León Díaz Rubín, representado en su ausencia por Francisco Estebanez, uno de los operarios de la fábrica de relojes de Basilio sobre Cueva. Nacida en una familia de libreros y relojeros, Benjamina crece observando a su padre Roberto y a su tío Ismael, dedicados a la fabricación de los afamados relojes decorados, y participando en un ambiente donde el trabajo manual más exquisito se combina con la técnica. Y en el microcosmos que definen los muros de la finca familiar de Calle El Agua, comparte con sus hermanas y primas el gusto por el arte y la literatura, herencia espiritual de 3 generaciones de libreros instalados en Madrid. En ese entorno familiar, complementado por la educación que reciben en la Escuela de Niñas de Corao y quizá también en el Colegio de Cangas de Onís regido por su tío político, el maestro de instrucción primaria Melquiades Vázquez Mariño, se forman las hijas de los Millar, siempre discretas y reservadas, fortaleciendo una singular sensibilidad por el arte y la naturaleza. No serán las que destaquen sobre las demás. Armida, delicada pintora, y Benjamina, que al dedicarse a la fotografía aunará en su persona los dos aspectos de la cultura familiar, el artístico y el técnico. Benjamina, de natural sensible pero también recia y vigorosa, se convierte desde muy joven en el sostén familiar, pues su madre se ha quedado ciega. Al tiempo, compone y repara relojes, ayudando a su padre en el taller de relojería. Y entre tanto, y de manera autodidacta, dicen que leyendo revistas, adquiere los conocimientos precisos para dedicarse a la fotografía. A diferencia de la mayoría de las mujeres pioneras, hijas o esposas de fotógrafos, Benjamina carece de antecedentes familiares en el oficio
y los motivos que la animaron a dedicarse a la fotografía nos son totalmente desconocidos. No obstante, después de analizar el conjunto fotográfico que ha llegado hasta nosotros, gracias a la labor de recuperación de la Asociación Cultural Abamia, y a la desinteresada colaboración de muchos de los vecinos del concejo de Cangas de Onís, considero que la fotografía fue para Benjamina Millar el instrumento que le permitió atrapar la belleza que su alma de artista hallaba en sus vecinos. Cuando Benjamina se inicia en la profesión, visitan Corao fotógrafos importantes que pudieron orientarla en sus primeros pasos, como el madrileño Pelayo Infante y Modesto Montoto, de Infesto, que en Mariño, se forman la hija de los Millar, siempre discretas y reservadas, fortaleciendo una singular sensibilidad por el arte y la naturaleza. No serán las que destaquen sobre las demás. Armida, delicada pintora, y Benjamina, que al dedicarse a la fotografía aunará en su persona los dos aspectos de la cultura familiar, el artístico y el técnico. Benjamina, de natural sensible pero también recia y vigorosa, se convierte desde muy joven en el sostén familiar, pues su madre se ha quedado ciega. Al tiempo, compone y repara relojes, ayudando a su padre en el taller de relojería. Y entre tanto, y de manera autodidacta, dicen que leyendo revistas, adquiere los conocimientos precisos para dedicarse a la fotografía. A diferencia de la mayoría de las mujeres pioneras, hijas o esposas de fotógrafos, Benjamina carece de antecedentes familiares en el oficio y los motivos que la animaron a dedicarse a la fotografía nos son totalmente desconocidos. No obstante, después de analizar el conjunto fotográfico que ha llegado hasta nosotros, en su persona los dos aspectos de la cultura familiar, el artístico y el técnico. Benjamina, de natural sensible pero también recia y vigorosa, se convierte desde muy joven en el sostén familiar, pues su madre se ha quedado ciega. Al tiempo, compone y repara relojes, ayudando a su padre en el taller de relojería. Y entre tanto, y de manera autodidacta, dicen que leyendo revistas, adquiere los conocimientos precisos para dedicarse a la fotografía. A diferencia de la mayoría de las mujeres pioneras, hijas o esposas de fotógrafos, Benjamina carece de antecedentes familiares en el oficio y los motivos que la animaron a dedicarse a la fotografía nos son totalmente desconocidos. No obstante, después de analizar el conjunto fotográfico que ha llegado hasta nosotros, gracias a la labor de recuperación de la Asociación Cultural Abamia, y a la desinteresada colaboración de muchos de los vecinos del concejo de Cangas de Onís, considero que la fotografía fue para Benjamina Millar el instrumento que le permitió atrapar la belleza que su alma de artista hallaba en sus vecinos. Cuando Benjamina se inicia en la profesión, visitan Corao fotógrafos importantes que pudieron orientarla en sus primeros pasos, como el madrileño Pelayo Infante y Modesto Montoto, de Infesto, reportero que a principios de la segunda década del siglo XIX realiza una serie de fotografías en Corao, en algunas de las cuales se observa a la propia Benjamina en compañía de sus primas. Estos fotógrafos nos han dejado excelentes instantáneas de grupo, pero en la obra que conocemos de Benjamina Millar, el reporterismo, la labor de fotógrafo de acontecimientos, queda relegada a un segundo plano, con escasas imágenes de interés. Evidentemente, no faltan retratos colectivos de vecinos, escolares o niños que realizan sus primeras comuniones, o de algún suceso importante con el que se sentía plenamente identificada, como el homenaje a la vejez, organizado por la Sociedad de Labradores El Despertar. Pero no fuese el terreno en el que Benjamina se encontrase más cómoda. En el retrato, Benjamina logra la máxima expresión de su trabajo,
donde manifiesta con libertad, sin el imperativo del instante fugaz y perentorio, su concepción artística de la fotografía. Es en el retrato donde Benjamina logra la mayor máxima expresión de su trabajo y donde manifiesta con libertad, sin el imperativo del instante fugaz y perentorio, su concepción artística de la fotografía. Con el retrato se aferra a la belleza que observa en sus vecinos, capturando en sus rostros fotografiados la sencillez del campesino, la candidez de la joven o la dignidad serena del retratado, sea un vecino humilde o un prócer, sea Fanjul o don Eduardo Llanos, Álvarez de los Asturias. Y cuando la ocasión lo requiere, ilumina la fotografía o cambia sus formas con variados recortes, aportando un sutil toque femenino. En un pequeño cuarto de la planta baja de la casa de Corao se instala su taller. Allí revelará durante décadas centenares de fotografías de la vida y habitantes de la comarca, convertida la fotografía en su medio de vida. La finca familiar se convierte en el escenario de sus fotografías de estudio, donde juega con las composiciones, en ocasiones de carácter costumbrista, o los atuendos que visten sus modelos, a los que acicala con peinados y sombreros, sustituyendo, si fuese preciso, una prenda raída con otra confeccionada por ella misma o por sus primas. En una atmósfera de tranquilidad, la cámara da su aprobación al fotografiado, retratado por Benjamina Miller en su singularidad, captando en ese instante fugaz la belleza humana de que la dura cotidianidad esconde y que solo una mirada artística como la suya es capaz de desnudar, revelando el temperamento íntimo del retratado, acercándose a él desde el respeto, con una paciencia más propia del pintor que del fotógrafo, sublimeando en ese momento único lo que pudiera ser única imagen para el recuerdo de la persona fotografiada. De 1914 es el retrato de Antón Santos, el Peresiliu, y 4 años después la revista Mundo Gráfico publica una fotografía de los bailarines del Corri-Corri durante la celebración de la fiesta del 12 centenario de la batalla de Covadonga. En ese mismo año, en 1918, se publican 2 gacetillas en los semanarios cangueses, El Popular y El Orden, que nos ofrecen brevísimas noticias sobre los primeros pasos fotográficos de Benjamina Millar. El primero se hace eco de un artículo recibido en la redacción del periódico, con motivo de la construcción de un gramófono por el relojero Roberto Millar, en el que el articulista también menciona las fotografías de Benjamina, que se ofrecieron a su vista en el expresado taller, de la que elogia su inteligencia, pues sin haber salido de la aldea en que naciera, sin haber recibido lecciones de ningún maestro, posee cualidades tan sobresalientes que pudiera comparárselo a los fotógrafos de mayor renombre. Unos meses después, el Orden de Cangas de Onís publica otra nota en el mismo sentido. Ha llamado nuestra atención la colección de postales que se exhibe en Corao en el establecimiento de relojería de nuestro particular amigo don Roberto Millar, labor ejecutada por su simpática hija, la señorita Benjamina, que está demostrando alma artística de primer orden. La que se exhibe referente al raposín de Jericez es modelo acabado de perfección que revela el genio. Siga la inspirada joven por el camino emprendido, segura de cosechar triunfos en la difícil empresa en la que revela tan excelentes actitudes. Ya no era tan joven Benjamina, pues contaba entonces 30 años de edad. En esta primera época, que llega hasta la Guerra Civil, es la más prolífica de su trayectoria, pues a la vitalidad de su juventud añade los medios técnicos necesarios. La Guerra Civil Española determina la segunda etapa de su vida personal y profesional. De aquellos lóbregos días ha quedado el recuerdo de su permanencia a la puerta del taller de su padre para evitar el pillaje de las tropas nacionales durante su entrada en Corao.
un taller que aún conserva en el calendario la fecha del 24 de enero de 1935, día en que falleció Roberto Millar mientras trabajaba. Benjamina, que veneraba su figura y mantenía firmes valores de respeto a sus mayores, nunca quiso que se cambiase. De ideología republicana, durante la posguerra mantuvo contacto con algunos guerrilleros. En la brigadilla, José Ramón Gómez Fous, al referirse a una fotografía en la que aparece el canor el de Santa Rosa, Marcelino Fernández, el Marico, y Cándido Camblot, Bardía, anota que fue realizada por Benjamina Circa de Corao y que antes de ser revelada, la autora fue detenida e ingresada en prisión. En la cárcel de Cangas de Onís sufrió paliza y según sus familiares, Joglar, jefe de la contrapartida en la zona, la torturó personalmente. Allí, en una celda heladora, la vio una adolescente, Matilde Uca Mellén, que recuerda la figura impresionante de una mujer muy alta y delgada que tejía una bufanda con los guantes puestos. Y le preguntó qué hacía allí una fotógrafa tan buena como ella, a lo que Benjamina respondió que estaba presa por defender la República. En Gijón, a donde fue trasladada, la visitó su prima Eloísa, que la encontró con el cuerpo amoratado por las palizas. Allí la vio en compañía de Erundina, propietaria de la jamonería Astur, y de la dentista Piñolé, bien conocida en la protección que dispensó a Fernando Prieto Moro. Alegría, que hasta el año 1945 se mantuvo huido en los montes próximos a Corao, bajando con asiduidad al pueblo a pesar de la vigilancia de la Guardia Civil, que registraba con frecuencia la casa de Benjamina Millar, donde sospechaba se ocultaba, como en efecto ocurrió en algunas ocasiones. La madre de Alegría había trabajado como criada en casa de Roberto Millar Álvarez, y seguramente habrían sido muchas las ocasiones en que el niño acompañase a su madre a la casa de los Millar en Corao, donde sería objeto de las atenciones de las jóvenes de la familia. No ha de extrañar que Benjamina los socorriese en tan penosas circunstancias. Aniquilada la guerrilla, en la última década de su vida encuentra de nuevo la tranquilidad en los aún difíciles y necesitados tiempos. Cuida de sus primas y su ahijada Felisa, dedicándose a la fotografía y el arreglo de relojes como medio para ganarse la vida. Cuando su primo Ismael regresa de las cárceles franquistas de Bayona y Figueiredo, donde ha estado preso 6 años por sus ideas políticas, le cede el trabajo de relojería, dedicándose ella a la fotografía, que no abandonará hasta el último momento. Enferma de cáncer, 2 o 3 años de su fallecimiento ha operado en Palencia, donde vivían su prima Isaura y su ahijada Felisa, pasando luego a Madrid para recibir tratamiento de radioterapia. Regresó a Corao, donde vive al cuidado de su buen amigo, el doctor René Octavio de la Cuesta, hasta su fallecimiento. Este es un ejemplo de otros tantos personajes olvidados, y sin embargo muy interesantes. He querido recogerlo aquí porque la fotografía en España de siempre ha parecido que ha sido obra de hombres y no es en realidad así. Bueno, pues hasta la próxima, y recuerden que aquí no hablamos de política, o sí, ya no me acuerdo. Que sean felices y coman perdices.